Hola planetarios y planetarias, en esta ocasión quiero compartir una experiencia, más que todo sobre mi paso por la secta de los Hare Krishna. Yo realmente solo sé que es una de las sectas del hinduismo y que muchas veces desvirtúa el hinduismo verdadero, o sea que el hinduismo verdadero no es nada más y nada menos que una religión politeísta y que como ya sabemos, o sea, Krishna no es nada más y nada menos que una de las manifestaciones del dios Vishnu, o sea, del mantra Om Vishnu Padaya. Pero a lo que yo voy es lo siguiente. Antes de que yo conociera esa llamada secta de los Hare Krishna, yo en Valencia, cuando yo viví en Valencia desde los años 2008 hasta el 2012, yo vivía en una llamada ciudad, dentro de la ciudad de Valencia. Yo asistía de vez en cuando, una vez por semana, al llamado templo hindú de Valencia, que en su momento era dirigido por un swami que se llamaba, no sé si hasta ahora sigue siéndolo, pero creo que se llamaba Swami Om Karamanda. Pero a partir de ahí, o sea, empecé a cantar más que todo el mantra de los Hare Krishna. Aunque la primera vez que yo veo ese mantra era más que todo en un libro de cocina hindú, de cocina vegetariana, en las cuales venía impregnado ese mantra, que cada vez que un alimento era ofrecido al Señor Krishna, obviamente lo ofrecía ofreciendo más que todo y nada menos que ese mantra. Pero, ¿por dónde comenzamos esa historia? Yo la comienzo precisamente después de que yo regresé de España a Perú en el año 2012. Yo estaba asistiendo a algunas reuniones de los mormones, pero próximamente estaba pensando a ver si llevo la misma vida que cuando estaba en Valencia en ir a clase de meditación cada 2 por 3. Pero puesto que justamente las meditaciones las hacía dentro de lo que llamamos el templo hindú de Valencia, yo estaba buscando más o menos algo parecido al templo hindú de Valencia, y lo único que encuentro no es nada más y nada menos que un grupo de Hare Krishna que estaba ubicado dentro de lo que era una casona que hoy día está abandonada. Y cuando llamo por primera vez preguntando acerca de las reuniones, justamente me encuentro con una persona conocida que había conocido dentro de los mormones hace algún tiempo atrás, hace como unos 13 años atrás. Me dio toda la información y él me dijo: hey, yo te conozco. Entonces yo empecé a ir a esas reuniones, pero era más que todo ligeramente diferente a lo que yo había vivido en Valencia. Lo único que había más que todo era el canto de mantras, el canto de mantras, la lectura del Bhagavad Gita, algo que en el templo hindú de Valencia no había. Y la otra diferencia que había era más que todo... ¿Cuál era la otra diferencia? La otra diferencia era, bueno, que no había, o sea, que no se practicaba meditación. O sea, eran solamente 2 diferencias que yo había visto. Mientras que en el templo hindú de Valencia comenzábamos con media hora de meditación, y luego seguía como media hora de canto de mantras, que así incluía hasta canciones católicas, y luego hasta incluso media hora de charla del maestro. Mientras que en este caso, o sea, yo estaba experimentando algo totalmente diferente, yo notaba lo siguiente. O sea, yo había pisado hasta el momento 2 templos hindúes, pero era simplemente cuartitos pequeños en las cuales un grupo de personas entraba. Veías toda la decoración de un templo hindú, pero en una escala menor. Tendría que esperar 7 años
para por fin entrar a un verdadero templo hindú, a un templo hindú ya prácticamente a una escala real. O sea, después justamente, bueno, aquí justamente estoy comentando las diferencias y aquí justamente estuve viendo, o sea, de quiénes fueron más que todo los verdaderos, los iniciadores de ese movimiento de los Hare Krishna, que entre ellos está Chaitanya, y quien justamente divulgó. Chaitanya es más que todo al mismo tiempo, en la misma época que los Reyes Católicos, pero quien más que todo empezó más o menos a divulgar el movimiento Hare Krishna o el movimiento ISKCON alrededor del globo terráqueo, no es nada más y nada menos que Mahaprabhu. O sea, que Mahaprabhu, que por ahí tengo su nombre, que se llama Srila Prabhupada. Pero en ese movimiento en la cual yo justamente logré llegar, o sea, justamente veneraban a otro Swami, pero que era de origen alemán, más o menos igual como hace el Camino del Diamante, que en la cual justamente como que consideran a Lama O'Neill, que es un lama holandés que viajó al Tíbet, más o menos la misma cosa. Un señor, o sea, alemán que había viajado a la India, fue discípulo de Prabhupada, y que luego, como ya sabemos, entonces seguí continué asistiendo a esas reuniones, o sea, por el espacio entre el 2012 y el 2013. Pero la única diferencia es que a lo largo de toda esa historia, posiblemente había adquirido un libro que no era nada más y nada menos que el Bhagavad Gita, pero en versión en bolsillo. Lo sigo teniendo, sí, pero la única diferencia es que en versión libro lo perdí justamente en la inundación del 2017. Y que luego justamente a veces me dio, o sea, debía haber rescatado ese libro. Y luego años después, justamente recordando de lo que ese Swami que se llama Onkarananda en Valencia, o sea, yo escuchaba y yo recordaba perfectamente. Y él decía lo siguiente: si él hubiera un incendio, solamente rescataría su Bhagavad Gita. Y luego años después, o sea, volví a justamente tratando de tener noticias de los Hare Krishna, viendo vídeos, y me encontré justamente con un vídeo de la persona que me abrió al mundo de las tertulias hace unos 6 años atrás, en el 2014, en Pedro Poc. La única diferencia es que él sí fue a Brindavan, que es el centro de donde se originó todo ese culto de Hare Krishna. Entonces esa es la gran diferencia, él fue hacia Brindavan. Y la única diferencia es que tanto Pedro Poc como yo hemos pisado templos hindúes. La única diferencia es que él tuvo que ir a la India y él tuvo que pasar, o sea, por toda esa historia que él comentó en su momento, por ese jaleo que casi lo quieren matar. Y la otra diferencia es que justamente yo fui directamente a 3 países, que no son nada más y nada menos que Tailandia, Singapur y Malasia. Y en los 3, o sea, justamente encontré templos hindúes. Y en ese viaje tuve como una especie de regalo de un amigo que me ama como si yo fuera su hermano, de un rosario hindú que es el Yapamala, que la primera vez que vi ese objeto fue simplemente dentro de la secta de los Hare Krishna. Y es obvio que yo no tengo ningún recuerdo malo acerca de esa secta. Más bien, o sea, tengo los mejores recuerdos. Ahí como que justamente comencé ya a probar ya de lleno ya la comida vegetariana, porque la última parte del culto de los Hare Krishna a las cuales yo asistía frecuentemente era el prasad, en la cual justamente tenías, o sea, comida 100% vegetariana, la bendecías al Señor Krishna mediante un mantra.
algo que obviamente pasaba dentro del templo hindú de Valencia y lo disfrutaba. Es prácticamente como el paralelismo de lo que llamábamos, o sea, de lo que se conoce como la Eucaristía de los hindúes. Pero como ya sabemos, como Pedro Poc lo dijo yo llegué a verlo, hay diferencias. O sea, justamente se me dio como ciertas invitaciones para ir a un centro que se encuentra en Lima que se llama Eco Trulli Park, lo cual eso significa que si en esa época que si de repente yo iba con pareja, la única cosa es que los dos íbamos a estar totalmente separados. Y es precisamente que en las cuales dentro de esa secta yo llegué a tener como una pareja que luego estuve brevemente con ella y luego como cuestiones de la vida, como no siempre me sé adaptar a las demás personas. O sea, esa es la mayor dificultad. Bueno, entonces simplemente terminó la relación como siempre. Y como ya sabemos, nada es para siempre. Pero dentro de lo que cabe, pues simplemente es una de tantas experiencias. Y cuando justamente vi esa experiencia de Pedro Poc, o sea, yo quedé totalmente admirado y me dio este hombre que en su momento me abrió, o sea, las puertas dentro al mundo de las tertulias, o sea, porque justamente yo comencé en la tertulia de Pedro Poc hace unos 6 años y cuando justamente existía el Hangout en YouTube, o sea, Hangouts para hacer directos, algo que prácticamente tengo que echar mano del StreamYard o del Streamlabs OBS. Pero igual, o sea, no pasa nada. O sea, experiencias son solamente experiencias que uno llega más que todo a experimentar en la vida. Después perdí el contacto con los Hare Krishna. Poco a poco abandonaron definitivamente esa casona donde nos reuníamos en su momento. Y luego, o sea, con el tiempo, o sea, volví a averiguar y volví a coger un sitio que había pasado por alto y que le había descubierto que no era nada más y nada menos que el Camino del Diamante, y comencé a asistir a las reuniones del Camino del Diamante hasta el día de hoy. Pero el tema era nada más y nada menos que los Hare Krishna, que ahí justamente entro a la cuestión de la dieta. O sea, justamente promueven el vegetarianismo, y en su momento como que yo y un grupo de compañeros que íbamos a esa secta de los Hare Krishna, empezábamos a repartir y a pegar afiches que decían la revolución de la cuchara, no comas carne, cosas así. Pero en ocasiones nos llegó a detener la policía diciéndonos, por ejemplo, que eso estaba prohibido y que teníamos que conseguir como una especie de licencia por parte de la policía. Obviamente pegar afiches, o sea, dentro de lo que es el Perú, o sea, no es nada fácil. O sea, si no eres un partido político o simplemente no tienes ninguna autorización, pues como que lo tienes, o sea, más que difícil. Pero justamente como ya sabemos, o sea, la cuestión era más que todo pregonar el vegetarianismo, puesto que en Piura hay 2 restaurantes que promueven el vegetarianismo. Uno de ellos es bueno, no me acuerdo, pero uno de ellos está ligado a los Hare Krishna, a los ISKCON. Y luego justamente volví a tener como un cierto contacto con los Hare Krishna, pero ya del ISKCON, que no tenía nada que ver con el grupo que seguía a ese gurú alemán que había sido como discípulo de Prabhupada. O sea, volví a tener justamente un par de veces antes del comienzo de la pandemia. Habíamos quedado en adquirir, o sea, en que yo adquiriera el Bhagavad Gita, y muy probablemente el Bhagavad Gita tal y como es, que es un libro bastante extenso que viene ya prácticamente con explicaciones de Prabhupada, y tal y como justamente me la había recomendado ese maestro que tuve cuando yo estaba en los Hare Krishna, que me contaba bastante de los mitos hindúes. Y aunque para ser sinceros, yo siempre, o sea, casi siempre he tenido más inclinaciones hacia las religiones politeístas
que hacia el mismo cristianismo. Entonces es por eso que yo iba a los Hare Krishna, a pesar de que fui mormón. Bueno, hasta ahora oficialmente sigo siendo miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque no fui excomulgado nunca, simplemente me alejé. También me he paseado por iglesias evangélicas, pero a pesar, como ya sabemos, la gran mayoría de esas religiones, o sea, lo malo de ellos es que tienen el llamado fanatismo. O sea, hay fanatismo a tútiple, fanatismo al 100%. Pero donde más he experimentado más fanatismo es simplemente en los evangélicos. En los Hare Krishna también lo hay, o sea, en cierta medida. Pero con lo que me he quedado, o sea, dentro de los Hare Krishna son el culto a Krishna, el culto a los dioses y bendecir los alimentos a los dioses o semidioses, como lo llamarían ellos, y lo consiguiente, el mantra, que según, o sea, me recomendó, porque en esas veces, las primeras veces que yo empecé a aplicar el mantra, yo aplicaba el mantra una y otra vez a través de un rosario católico, y eso lo adquirí hace poco. El mantra es Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pero en fin, esa es prácticamente toda mi experiencia. No ha sido una mala experiencia. Y la parte de los templos, que fue prácticamente en los templos hindúes de Tailandia y Singapur, y también en algunos de Malasia. Yo entraba a los templos a meditar y a repetir mantras, y para mí prácticamente fue lo mejor que obviamente hasta el momento que me ha pasado en la vida. Pisar un templo, porque siempre he soñado con pisar templos hindúes y budistas, pero reales, o sea, propios de Asia, con la tecnología, con el arte asiáticos, y me encantó. Puesto que justamente he ido con compañía, con mi hermano y con otro amigo que me ama como si yo fuera su hermano. Pero en fin, amigo, hermano, como quieras llamarlo. Pero en fin, cada persona, o sea, justamente va descubriendo su camino a medida que avanza la vida. Pero en fin, planetarios y planetarias, este video va al canal por donde empezó todo, en Planeta Aspergia Anunnaki. Muchas gracias por todo, y les agradecería bastante si compartieran este vídeo, si lo creen conveniente. Muchas gracias, y nos vemos hasta próximos vídeos. Hasta luego, gente.